Pues, a ver, cuando uno piensa en los símbolos de las grandes potencias mundiales, la mente se va directo a imágenes imponentes, ¿no? Águilas calvas majestuosas, leones rugiendo, dragones amenazantes. Claro, símbolos que están literalmente diseñados para proyectar pura fuerza, conquista y, digamos, dominación absoluta. Exacto. Y por eso, fíjate que al sumergirme en esta inmersión de hoy, revisando las páginas 38 a 43 de la guía oficial Discover Canada, me voló la cabeza notar algo. Ajá. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues que para representar a una de las naciones más prósperas y geográficamente extremas del planeta entero, las elecciones oficiales fueron, un roedor y una hoja. Sí, el castor y la hoja de maple. Sí. O sea, a simple vista parece casi una broma. Uno pensaría que les faltó creatividad. Pero al desempacar estos documentos en nuestro análisis a fondo, queda clarísimo que estas opciones aparentemente inofensivas esconden en realidad un mapa de supervivencia brutal. Totalmente. Y esa dualidad es justo la clave de todo lo que vamos a desglosar. Quienes estudian la historia de un país suelen caer mucho en la trampa de memorizar listas clínicas. Fechas de batallas y esas cosas aburridas. Exactamente. Nombres de primeros ministros, colores de banderas. Pero el documento que estamos explorando hoy obliga a mirar los engranajes reales. Y me encanta eso, porque si realmente se quiere comprender la mecánica de Canadá como nación, hay que diseccionar dos pilares fundamentales, que sostienen todo el edificio. Los símbolos de identidad y el motor económico. Así es. Porque, a ver, los símbolos no son simples adornos en una pared o en un pasaporte, son herramientas puras de cohesión social. Y leyendo los apuntes sobre el castor, fíjate que la narrativa típica que todos hemos escuchado es que es un animal trabajador. Claro, el clásico, por eso está en la moneda de 5 centavos, ¿no? Justo, pero la realidad histórica, según estos textos, es muchísimo más estratégica. El castor fue, en términos muy prácticos, haz de cuenta que fue la primera startup del país. Esa es una analogía súper interesante. Una empresa emergente en medio de la nada. Sí, porque antes de que existiera cualquier tipo de estructura gubernamental formal, el comercio de pieles forzó la creación de una red logística monumental. Y fue el producto estrella. O sea, fue lo que obligó a los europeos y a las naciones originarias a interactuar y a negociar. Y a depender económicamente los unos de los otros, que es lo más importante. Sin ese modelo de negocio inicial, literalmente no hay exploración hacia el oeste. Ni bases para una futura nación. El castor fue, digamos, el capital semilla de todo este enorme territorio. Exacto, el capital semilla. Y como toda buena startup, Ese modelo comercial requería un nivel de interdependencia que moldeó por completo el carácter del territorio, porque no fue una historia de pura conquista militar, al estilo de otros imperios. ajá, Fue una red de comercio donde la geografía misma dictaba las reglas del juego. Las rutas de las canoas y los puestos de intercambio de pieles dibujaron literalmente las fronteras de lo que hoy es el país moderno. qué locura pensar que elevar a un roedor a la categoría de símbolo nacional es, en el fondo, un reconocimiento súper pragmático. Es aceptar que la economía y la identidad nacieron completamente entrelazadas en esos ríos y bosques. Es un símbolo de supervivencia compartida. Lo cual nos lleva a otro símbolo que aparece en la guía y que desde una perspectiva moderna hacen muchísimo ruido. Me refiero a la corona. Un tema complejo, sin duda. Sí, porque hablamos de una democracia del siglo XXI, un epicentro absoluto de diversidad tecnológica y cultural que todavía mantiene una institución monárquica. La crítica fácil, y la que uno escucha todo el tiempo, es llamarlo un anacronismo colonial. O sea, sí es la crítica más obvia. Pero al revisar cómo funciona realmente la arquitectura legal en este documento, te das cuenta de que la corona no es una figura absolutista dictando leyes a diestra y siniestra. No, para nada. De hecho, opera más bien como una especie de ancla institucional. Exacto. Funciona como un cortafuegos contra la volatilidad política diaria. El diseño de una monarquía constitucional separa muy astutamente al jefe de Estado del jefe de gobierno. Que es una distinción vital. Los políticos, los primeros ministros,
Representan la voluntad popular, las pasiones del momento, las divisiones ideológicas, ¿verdad? Sí, y van y vienen con las elecciones. Pero la corona, en cambio, encarna el Estado de Derecho de manera permanente. Por eso su emblema está en todos lados. En los tribunales, en las comisiones militares, en las agencias de la ley. Justamente. Manda un mensaje psicológico y legal súper claro. Te dice que las instituciones y la justicia están siempre por encima de cualquier líder temporal que ocupe un cargo. Y ese es un concepto crítico, sobre todo para los mercados y la inversión extranjera, que por cierto es algo que vamos a abordar a detalle más adelante. Porque si el marco legal depende del capricho del político en turno, el capital simplemente huye. Claro, entonces la presencia de la corona es en el fondo una garantía de previsibilidad. Y, hablando de rediseños y de construir identidad, llegamos a la famosísima bandera de la hoja de maple. Uno de los símbolos más reconocibles del planeta. Sí, uno ve esa bandera roja y blanca en los Juegos Olímpicos o cosida en mochilas de viajeros por todo el mundo y pues asume que lleva siglos ahí, ¿no? Es lo lógico pensarlo. Pero resulta, y esto a mí me sorprendió muchísimo leyendo el documento, que fue adoptada apenas en 1965. O sea, es más joven que la exploración espacial. Más joven que la televisión a color, imagínate. Exacto. Y la adopción en el 65 no fue nada más un simple cambio estético, porque alguien se aburrió del diseño anterior. No, fue un proyecto de ingeniería social sumamente deliberado. El país necesitaba unificar a una población que para ese entonces ya no era exclusivamente de ascendencia británica o francesa. Estaba cambiando la demografía. Totalmente. Y aunque la hoja de maple ya se había usado informalmente en monedas o en uniformes militares durante décadas, el acto de colocarla sola en el centro de la nueva bandera eliminó de tajo las referencias directas al pasado colonial. Se optó por un símbolo de la naturaleza local, algo muy neutral, pero a la vez súper arraigado en la tierra misma. Un diseño pensado para mirar hacia un futuro distintivamente propio, sin cargar tanto con el peso de las metrópolis europeas. Y ese esfuerzo tan deliberado de unificación se complementa perfecto con el himno nacional, o Canadá. Otro pilar fundamental de la identidad cívica. Sí, porque en un territorio que es masivamente vasto, o sea, con múltiples zonas horarias y realidades demográficas que no tienen nada que ver la una con la otra, el acto ritual de cantar el mismo himno frente a la misma bandera genera una especie de memoria muscular compartida. Es un pegamento cívico. Es lo que une a la gente de costa a costa. Es un pegamento cívico, exacto. Pero, y la guía es muy enfática en esto, esa unidad cívica tiene un precio. No surgió, digamos, de un vacío pacífico donde todos se pusieron de acuerdo de la noche a la mañana. Aquí es donde entra un concepto súper poderoso del texto, que es el 11 de noviembre. El Remembrance Day, o Día del Recuerdo. Y la famosa amapola roja, el poppy. Sí, el uso de la amapola en noviembre revela mucho sobre cómo las sociedades saludables procesan el trauma y el sacrificio colectivo. Porque la guía lo plantea no solo como desempolvar libros de historia militar, ¿verdad? No, para nada. Es la materialización de un contrato social. Las guerras mundiales y los conflictos internacionales en los que participó este país definieron su peso en la comunidad global. Pero a la vez dejaron cicatrices profundísimas en absolutamente cada comunidad local. Y resulta profundamente conmovedor observar la mecánica social que genera esa amapola. Fíjate que sí. Si uno camina por cualquier ciudad importante a principios de noviembre, es increíble ver a personas recién llegadas de Asia, familias con raíces latinoamericanas, comunidades originarias, descendientes de europeos, Todos con historias, religiones y trasfondos completamente asimétricos. completamente distintos, y sin embargo, la gran mayoría lleva esa pequeña flor roja en la solapa. Siento que actúa como un igualador silencioso, ¿no crees? Es la descripción perfecta. Es el reconocimiento social de que la paz civil y los derechos de los que se disfruta hoy en día no son, digamos, leyes naturales de la física, que simplemente existen. Exacto, no cayeron del cielo, fueron comprados a un costo altísimo. Y esa paz civil que mencionas es la transición lógica hacia el segundo gran bloque de nuestro análisis de hoy. El motor económico. Así es, porque la estabilidad que permite que alguien decide abrir un negocio, confíe en que los contratos se van a respetar en una corte y pueda caminar seguro por la calle, es el prerequisito innegociable para la prosperidad. Es que la riqueza nunca florece en el caos.
Toda esa identidad, esos símbolos institucionales de los que hablamos y esa memoria histórica compartida son en realidad la infraestructura invisible sobre la cual se construyó una de las economías más grandes del G7. Y para entender ese motor económico en la actualidad, el documento señala que hay que mirar inevitablemente hacia la frontera sur. Es imposible analizar la hoja de balance del país sin hablar de Estados Unidos. Imposible. Pero el texto aclara que no es solo una relación básica de vecinos que se venden cosas a través de una barda. No, la frontera entre ambos funciona literalmente como la supercarretera comercial más integrada de todo el planeta. Fíjate en industrias como la automotriz, por ejemplo. La cadena de suministro es tan porosa y está tan entrelazada que las piezas de un solo vehículo pueden cruzar la frontera 6 o 7 veces antes de que el coche sea ensamblado por completo. Es una locura. Y esa hiperintegración es una ventaja competitiva brutal a nivel global. Pero el documento Discover Canada hace un apunte muy sofisticado al respecto. Sí, sobre los intangibles, ¿cierto? Sí, aclara que la economía no depende únicamente de extraer materias primas de la tierra o manufacturar partes para mandarlas al sur. Pone un énfasis enorme en los valores intangibles. Subraya que la riqueza a largo plazo se sostiene sobre una fuerza laboral altamente calificada. Y en la investigación, la innovación tecnológica y volvemos a lo mismo, el Estado de Derecho. Claro, porque el capital global siempre busca un refugio seguro. Si no existe un sistema legal confiable, y aquí volvemos a la estabilidad que representa la corona, pues nadie en su sano juicio va a arriesgar miles de millones de dólares en construir infraestructura o abrir una mina o instalar centros de datos. Las reglas del juego claras son el mayor imán para el desarrollo económico continuo. Y ahora, al diseccionar la geografía física de esta economía, surge una perspectiva que a mí personalmente me pareció fascinante en la lectura. A ver, cuéntame. Pues que, analizando los datos de las distintas regiones que menciona la guía, la estructura económica no parece la de un país tradicional. Opera casi exactamente como la teoría de un portafolio de inversiones perfectamente diversificado. Ah, claro. Esa analogía del portafolio describe la macroeconomía canadiense a la perfección. ¿Verdad que sí? Porque una economía saludable nunca concentra todo el riesgo en un solo sector. Si algo sale mal, te hundes. Pero aquí, geográficamente, las regiones están estructuradas de tal manera que amortiguan los choques globales. Es un diseño brillante, y si comenzamos a desglosar este rompecabezas colosal de regiones, creo que el punto de partida lógico son las provincias de las praderas. Alberta, Saskatchewan y Manitoba. Exacto. Aquí es donde reside la base de los recursos pesados y, sobre todo, la seguridad alimentaria. Alberta, por ejemplo, es el peso pesado energético a nivel mundial totalmente impulsado por el petróleo y el gas natural. Sí, pero la volatilidad del crudo es altísima. Un día está arriba y al otro se desploma. Y ahí es exactamente donde entra Saskatchewan para equilibrar la balanza. Que no solo es un gigante agrícola produciendo trigo para medio mundo, sino que domina el mercado global de la potasa. Un mineral que es absolutamente indispensable para los fertilizantes agrícolas en todas partes. O sea, comida. Y Manitoba entra a complementar este bloque con minería, manufactura pesada y una red masiva de energía hidroeléctrica. Es un bloque entero diseñado puramente para alimentar y dar energía no solo a sí mismos, sino a otras economías. Pero como decíamos, las materias primas son volátiles por naturaleza, y aquí es donde la mecánica del portafolio que mencionaba se vuelve tan brillante. Sí, porque si los precios mundiales de la energía caen, Alberta sufre, evidentemente. Pero esto a nivel macroeconómico generalmente debilita el valor de la moneda local. Y la gran pregunta es, ¿a quién le beneficia una moneda más barata? Pues al sector manufacturero y al sector exportador. Exacto. Y resulta que ese sector está fuertemente concentrado en el centro del país, en Ontario y Quebec. El músculo industrial y financiero. Ontario alberga a Toronto, que es básicamente el centro gravitacional de las finanzas, los grandes bancos y todo el capital corporativo. Es donde se estructuran y firman los acuerdos que terminan financiando las minas en el norte o los campos petroleros allá en el oeste. Y Quebec, con Montreal, aporta un contrapeso fantástico. Sí, con toda esta manufactura aeroespacial, la industria farmacéutica, muchísima innovación en inteligencia artificial hoy en día. Además de un sector cultural inmenso. Entonces, el centro actúa como esa gran red de seguridad tecnológica y financiera cuando las materias primas del oeste fluctúan. Es un balance perfecto. Ahora,
Pasando más hacia el oeste, a la provincia de British Columbia, la vocación económica vuelve a cambiar drásticamente. Claro, porque British Columbia es la puerta de entrada al Pacífico. Su sola existencia geográfica ya le dicta la estrategia. Mirar hacia los mercados de Asia. Exactamente. Posee puertos de aguas profundas masivos, que son el conducto vital, la arteria principal para las importaciones y exportaciones con todas las economías asiáticas. Y todo esto respaldado por industrias silvícolas súper avanzadas y un sector turístico que es de clase mundial gracias a esas cadenas montañosas impresionantes. Es otra carta fuerte del portafolio. Y si cruzamos todo el continente hacia el extremo opuesto, el escenario atlántico nos ofrece otra capa más de diversificación. Las provincias del Atlántico están amarradas históricamente a la economía marítima. Y no solo hablamos de la pesca tradicional, que tiene raíces de siglos y fue el primer contacto europeo. Sí, también está la exploración de energía costa afuera y todos esos puertos que históricamente han sido el puente logístico hacia Europa. O sea, literalmente tienen todos los frentes marítimos cubiertos. Sin embargo, fíjate que falta una región en este mapa. Una que a menudo se pasa por alto en los análisis superficiales, más que nada por su baja densidad poblacional. El norte. El norte. Pero geopolíticamente es, quizá, la región más determinante para el futuro. Totalmente de acuerdo. Los territorios boreales y árticos son una extensión de tierra tan vasta que cuesta trabajo imaginarla y alberga recursos minerales críticos. Oro, diamantes y enormes reservas energéticas que siguen inexploradas. Pero, y esto es algo que la guía resalta mucho, el valor del norte va muchísimo más allá de simplemente excavar la tierra y sacar minerales. El norte es el ancla absoluta de la soberanía. Es un punto crucial. En un mundo donde el hielo del Ártico está cambiando rápidamente y se están abriendo nuevas rutas marítimas internacionales, mantener el control y la presencia física en esos territorios es un asunto vital de seguridad global. y hay que destacar que esa presencia humana es mantenida en gran medida por las comunidades indígenas que habitan allí desde hace milenios. Su cultura y su profunda adaptación a ese entorno tan extremo no son solo un dato folclórico para los turistas. Para nada. Son la demostración viva de la jurisdicción y de la identidad de una verdadera nación nórdica. Y la integración de todas esas comunidades en el marco económico moderno, respetando sus derechos históricos, es uno de los desafíos y a la vez una de las mayores fortalezas que define la política contemporánea del país. De hecho, esto cierra el círculo temático de manera perfecta, porque demuestra una vez más que la economía jamás puede divorciarse de la identidad y de la historia profunda de un lugar. Pues, para asimilar todo este enorme mapa de conceptos que hemos desempacado hoy, creo que resulta muy útil categorizar la información para quienes nos escuchan, volviendo a los dos grandes bloques conceptuales que establecimos al mero principio. Es la mejor forma de, mapear el código genético de este documento oficial para que quede claro. Así es, y el primer bloque entonces sería la identidad. Una identidad que está tejida a través de herramientas cívicas muy precisas. Una bandera moderna que rompió con el pasado colonial en 1965. La función de ese himno o Canadá como un rito unificador constante. El peso histórico y legal de instituciones como la Corona para asegurar el Estado de Derecho frente a la política cambiante. Sumado, claro, a la amapola roja del 11 de noviembre que está ahí para recordar constantemente el altísimo costo que tuvo la paz. Y el segundo bloque es la realidad material, palpable, que esa misma paz hace posible. Esta economía gigantesca estructurada como un portafolio de cobertura perfecta. Repasando, las materias primas y la energía imparable de las praderas, el tremendo poder financiero y tecnológico del centro. Los puertos comerciales volcados al Pacífico en el oeste, las redes marítimas súper establecidas del Atlántico. Y este bastión inmenso de soberanía y recursos críticos que representa el norte. Todo esto, por supuesto, conectado a la cadena de suministro más dinámica del planeta, compartida con Estados Unidos. Es un ecosistema completo, donde la estabilidad política es el combustible real de la maquinaria industrial y comercial. Cada símbolo apoya una realidad económica concreta. Y cada éxito económico refuerza la validez de los símbolos. Es una simbiosis. Exactamente. Pues,
Hay una última idea que me parece fascinante analizar como punto de cierre para dejar pensando a quienes nos escuchan. A ver, adelante. Acabamos de recorrer una topografía humana y económica radicalmente asimétrica. O sea, pensemos en esto. Hay banqueros de inversión cerrando acuerdos multimillonarios en los rascacielos de Toronto. Al mismo tiempo que hay ingenieros programando inteligencia artificial en los laboratorios de Montreal, Y trabajadores extrayendo potasa en las minas de Saskatchewan, comunidades pesqueras saliendo al mar en el Atlántico y naciones indígenas protegiendo el Ártico helado. son mundos materiales casi opuestos. Exacto. Mundos con intereses que, en papel, muchas veces podrían o deberían colisionar. Y todos tienen a sus espaldas siglos de una historia súper compleja que comenzó, como decíamos, con el rústico comercio de pieles de castor. Es un territorio de contrastes extremos. Y, sin embargo, el símbolo visual que envuelve y representa a todas estas realidades tan dispares, esa bandera roja con la hoja de maple en el centro, fue izada por primera vez hace apenas unas décadas. En la escala histórica es un símbolo increíblemente joven. Resulta alucinante considerar que la verdadera genialidad de esa bandera no radica en representar un linaje antiguo y estático, sino en funcionar casi como un lienzo en blanco. Un espacio donde realidades económicas tan vastas y diversas pueden proyectar diariamente el acuerdo de mantener este inmenso portafolio y esta paz social en marcha. Es una lección magistral sobre cómo la identidad de una nación moderna no solo se hereda del pasado, sino que se diseñe, se negocia y se decide construir todos los días.